La Biblia. Buenas a todos, a todas. Hoy les hablaré sobre los libros apócrifos. ¿Qué significa la palabra apócrifo? El término apócrifo significa escondido o secreto. El origen de este término, apócrifos, se aplica generalmente a una serie de libros que varían en número de 11 a 16 libros, que aparecieron entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El término apócrifo fue acuñado por Jerónimo en el siglo V, refiriéndose a los documentos judíos antiguos que fueron escritos en el período que comprende entre el último libro de las Escrituras judías, Malaquías, y la venida del Señor, Yeshua. Hay libros apócrifos del Antiguo Testamento que ya hemos citado, y los que son posteriores a la venida del Señor Yeshua fueron escondidos con el propósito de salvarlos de la persecución y la destrucción. Y esto es debido a que eran quemados por no ser aceptados, según un criterio que acordaron. Acordaron que estos libros no fueron inspirados por el Eterno y no forman parte de ningún canon. Hay libros que están en el canon de la Iglesia Católica que también son considerados apócrifos, y esto varía según la religión. Y les dejo un enlace sobre el estudio del canon bíblico. Estos libros han llegado a nosotros aproximadamente con los libros canónicos de la Biblia. En cuanto al valor literario, han habido diferencias eclesiásticas de opiniones a lo largo de varios periodos. Un punto a destacar, señalar, es que los judíos de la dispersión en Egipto tuvieron en alta estima estos libros y los incluyeron en la traducción al griego del Antiguo Testamento, la llamada Septuaginta, aunque fueron eliminados del canon hebreo por los judíos de Palestina. La Iglesia Católica Romana declaró 11 de los libros considerados apócrifos como canónicos, y estos aparecen en las ediciones católicas modernas de las Escrituras, y son los libros de Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Sabiduría de Jesús, hijo de Siraque, o Siráside, o Ben-Sirá, Primer y Segundo Macabeos y Baruch. Otros libros considerados apócrifos son Primera de Esdras, Segunda de Esdras, adiciones al libro de Esther, la Epístola de Jeremías, Susana, Jóvenes, Bel y el Dragón, la oración de Manasés. Hay diferencia de las autoridades respecto a la clasificación de estos libros. Por ejemplo, la Epístola de Jeremías, que con frecuencia se incorpora en el libro de Baruch. 3 y 4 Macabeos son generalmente omitidos. Dentro de esta clasificación está el carácter de los libros. Como históricos están Primer y Segundo Macabeos y Primero de Esdras. Tradicionales, adiciones al libro de Esther. Susana, la canción de los tres jóvenes, Bel y el dragón, Judith y Tobías. Proféticos, Baruch y la oración de Manasés. Apocalípticos, Segundo y Cuarta de Esdras, en la Vulgata latina. Instructivos, Eclesiástico y la Sabiduría de Salomón, en un estilo parecido a los Proverbios. La Iglesia protestante, por lo general, acepta algunos de estos libros por su contenido material con método histórico, pero rechazaron su canonicidad. Gradualmente han sido omitidos de las ediciones más actuales de las Biblias protestantes, y tienen varias razones. 1. Nunca fueron citados por Yeshua el Señor, y se duda de que los apóstoles hicieran alusión a ellos. 2. La mayoría de los primeros padres los consideraron como no inspirados. 3. No aparecían en el canon hebreo antiguo. 4. La calidad es inferior de la mayoría de los escritos en comparación con los libros canónicos en el concilio de la época, y no los consideran dignos de tener un lugar en las Escrituras, escritas por comunidades cristianas judías, las cuales no fueron reconocidas por las comunidades cristianas posteriores. Los apócrifos son cartas, algunas colecciones de textos y de escritos religiosos, colecciones de frases, narrativas y profecías apocalípticas. Se dice que abordan la vida del Señor Yeshua. Sus seguidores, 50 más, contienen narrativas enlazadas, vinculadas al Antiguo Testamento. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento son los siguientes: Primer libro de Adán y Eva, texto apócrifo. Segundo libro de Adán y Eva, texto apócrifo, llamado también Conflicto de Adán y Eva con Satanás. Posible el Testamento de Adán, libro de los Jubileos, Asunción de Moisés, primer libro de Enoc,
segundo libro de Enoc, tercer libro de Enoc, martirio de Isaías, salmos de Salomón, posible Samuel apócrifo, testamento de los 12 patriarcas, oráculos sibilinos, Génesis apócrifo, posible testamento de Abraham, posible porque no hay referencias, carta de Aristeas, ascensión de Isaías, las odas de Salomón, libro de Noé y carta de Jeremías. Y están los evangelios apócrifos, que en ellos dicen se pueden hallar relatos con mucha imaginación y que en algunos de ellos el Señor Yeshua hace milagros, mucho más numerosos y extravagantes. Estos evangelios se centran en el Señor Yeshua. Los evangelios apócrifos o extracanónicos son escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo alrededor de la figura del Señor, Yeshua HaMashiach, pero que no fueron incluidos ni aceptados en el canon de la Biblia, Septuaginta griega, pero tampoco en ninguna de las versiones de la Biblia usadas por distintos grupos cristianos como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, Comunión Anglicana e iglesias protestantes. Ejemplo de esos escritos están los manuscritos de Nag Hammadi. Son una colección de textos. La mayoría están adscritos al cristianismo gnóstico primitivo. Y los restos de un 13º fueron descubiertos por un campesino llamado Muhammad Ali Zaman. Estaban guardados con cuidado en una jarra de cerámica sellada, escondida en una gruta próxima al macizo montañoso de Jabal al-Tarif, en el Alto Egipto. Y el contenido de estos manuscritos de Nag Hammadi son el Evangelio de Tomás, único texto completo encontrado, Milenio Juliano, Apócrifo de Santiago, primer Apocalipsis de Santiago, segundo Apocalipsis de Santiago, Apocalipsis copto de Pablo, segundo tratado del Gran Set, oración de Pablo, Evangelio apócrifo de Juan, Apocalipsis de Adán, Evangelio de Felipe, carta de Pedro a Felipe, Evangelio de Valentín. ¿Cuáles son las diferencias entre los evangelios canónicos y apócrifos? Los evangelios apócrifos se les dio el nombre de evangelios por el aspecto semejante, parecido a los que son admitidos en el canon del Nuevo Testamento, pero se diferencian de estos en el estilo y en el contenido. Los evangelios apócrifos fueron desaprobados paulatinamente por las comunidades cristianas con el anuncio del evangelio, la buena noticia. Los evangelios apócrifos son doctrinas diferentes enseñadas, diferentes a los evangelios canónicos. Los apócrifos son con enseñanzas misteriosas, solo privadas, reservadas para unos pocos. Y bueno, resumiendo sobre este tema de los libros apócrifos, evangelios apócrifos, en la actualidad tenemos entonces iglesias cristianas de diferentes denominaciones que tienen en sus enseñanzas diferencias en cuanto a la Biblia, sus libros. Algunos incluyen libros que para ellas no son apócrifos, pero para otras iglesias sí. Están casi de acuerdo en otros citados libros apócrifos de los evangelios, casi todas las iglesias cristianas, protestantes, ortodoxas, católicas, y consideran que los libros son apócrifos según el criterio, según el canon. Y según criterio, para los protestantes se mantienen los libros que son inspirados en la Biblia, en las Escrituras. Debemos seguir profundizando en los orígenes de la Biblia, las traducciones. Y dice la palabra del Señor, Efesios 5:13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Que el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, nos lleve a toda verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Escudriñemos las Escrituras, la palabra del Eterno. Shalom.